Alaben al Dios de Israel porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Dios de Israel edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Dios de Israel exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Dios de Israel con alabanza, canten con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Dios de Israel en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba al Dios de Israel, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¡Aleluya! Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. La Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Nosotros oramos por todos los niños, musulmanes, judíos, gitanos, cristianos, todos sin excepción. Le rogamos a nuestro Dios que nada y nadie impida a los niños venir a Él. Rogamos a nuestro Dios que se cumplan sus propósitos en sus niños que su trabajo le han costado. Rogamos a nuestro Dios que los niños no perezcan por falta de conocimiento de Él. Alaben al Dios de Israel desde los cielos. Alábenle en las alturas. Alábenle ustedes todos sus ángeles. Alábenle ustedes todos sus ejércitos. Alábele sol y luna. Alábenle ustedes todas lucientes estrellas. Alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Dios de Israel, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaben al Dios de Israel desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos,
el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Dios de Israel, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, queda avergonzado. Nadie. Oramos porque nada y nadie impida a los niños venir a nuestro Dios. Ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género, ni la ideología woke, ni los que invierten en estas ideologías, ni los que constituyen el liderazgo de estas ideologías, ni los profesionales que son el brazo ejecutor de las mismas. Nosotros, sin cesar, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar procedimientos irreversibles en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar hormonización en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar mutilación en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Nunca somos neutrales. Deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, esforzada, nosotros perseveramos en nuestro Dios y a Él clamamos, al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es el autor de nuestras vidas, Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Nosotros somos ovejas de su prado y a Él clamamos. Nosotros no somos soñadores de sueños, no damos entidad a los sueños que soñamos. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón, de los engaños del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos su palabra, cada pensamiento que en Él persevera, sus sueños, los que sí son de Él en el nombre de Jesús, sus revelaciones, sus visiones. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios y a Él oramos, porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Agradecemos que Él prospera en cada uno el temor de Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos que por su buena voluntad somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Agradecemos que su palabra nos vivifica conforme a su misericordia. Agradecemos que somos santificados en su verdad. Su palabra es verdad. Canten al Dios de Israel cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten, porque el Dios de Israel tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas.
exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Todo el que pide, recibe. Todo el que le pide, recibe. Todo el que busca en Él, encuentra. Y al que llama a su puerta, Él le abrirá. A Él clamamos y rogamos que los beneficios del Estado, por ejemplo pensiones, realmente lleguen a quienes lo necesitan. Nosotros oramos esto por esas novedades que las pensiones por discapacidad, determinadas pensiones por discapacidad muy numerosas, iban, por ejemplo, a gente que ya había fallecido, también porque aportes del Estado iban a comedores que nunca existieron, y por eso nosotros rogamos a nuestro Dios que haya control y que realmente las pensiones lleguen a quienes lo necesiten. Por ejemplo, niños enfermos, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. También oramos por los jefes de familia que no tienen trabajo. Y oramos por cada uno a quien el Dios de Israel ha bendecido con un trabajo, porque seamos prudentes. Nosotros agradecemos que Él prospera en cada uno la introspección y no llamamos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. En su luz vemos la luz. Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. El Dios de Israel es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Nosotros agradecemos que somos enseñados por Él, somos disciplinados por Él, el Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Descansamos en nuestro Dios que nos sustenta, nos alimenta con pan de nobles, y Él es nuestro manantial de aguas vivas. Y somos enseñados. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Dios de Israel entienden todas las cosas. Mejor es el pobre, que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña.
Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Dios de Israel prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Nosotros agradecemos que nuestro Dios prospera en nosotros la introspección. Y nosotros no solamente oramos por cada uno, sino también por cada recto para el cual nosotros hemos sido piedra de tropiezo. Y también oramos por los que han sido piedra de tropiezo para nosotros. Y agradecemos que nuestro Dios nos da el escudo de su salvación, escudriña la mente, el corazón, y agradecemos que a Él oramos, porque nuestro Dios entiende hasta las intenciones del corazón. Oramos también por los niños víctimas de Bachabasi de Afganistán. Oramos por los niños en conflictos bélicos, por ejemplo. Oramos por los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos. Oramos por los niños de Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Mozambique, en manos de terroristas. Oramos por todos los niños del Medio Oriente, por los niños de Ucrania y Rusia. Nosotros no privilegiamos lo secundario. Nosotros clamamos a nuestro Dios. El Dios de Israel mata y Él da vida. Hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y Él enriquece.
abate y enaltece. Solo en el Dios de Israel confiamos. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Clamamos al verdadero Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros agradecemos que la palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y nos enseña, somos enseñados por Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. El Dios de Israel alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Dios de Israel será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas del Dios de Israel viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos
el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Nosotros pedimos perdón a nuestro Dios por nuestras fallas en el carácter, por la falta de dominio propio y por no nosotros poner límites a la ira. Y también oramos por cada uno a quien hemos ofendido y también oramos por cada uno que nos ofendió. Agradecemos a nuestro Dios que despierta nuestro limpio entendimiento y nos enseña la ciencia del santo y es nuestro consejero admirable, la sabiduría de los siglos. Y a Él oramos y rogamos, no solo por las necesidades personales, familiares, sino también por las sociales, las de su pueblo. Por ejemplo, hay obras públicas a las que hizo referencia el mandatario, el no es mandatario, funcionario Menem. Y habló de obras que tienen un cartel, obra suspendida por falta de envío de fondos del gobierno nacional. Y él analiza que son obras que el gobierno nacional pagó. El dinero por esas obras fue enviado al arca de la provincia a la cual él hace referencia. Pero la obra nunca se terminó. Y el funcionario Menem hace referencia a la importancia de que cada provincia haga un convenio marco con el Estado Nacional para que el dinero de las obras públicas no sea enviado a las arcas de cada provincia, sino que sea el Estado Nacional el que directamente pague la obra y controle y que se termine. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada caso. Asimismo, el mandatario Milei, el presidente Milei, hace referencia a que el Estado Nacional quita impuestos o disminuye impuestos mientras diferentes autoridades de las provincias y municipios los aumentan. Y cada ciudadano no siente alivio en su bolsillo porque esto de aumentar lo que cada ciudadano paga lo hacen autoridades municipales y provinciales. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada caso. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace fuertes en batalla y que nos hace sacar fuerzas de debilidad. Agradecemos a nuestro Dios que por su buena voluntad nosotros oramos, no solo a solas, sino también puestos de acuerdo, porque el Dios de Israel es nuestra alabanza, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros escudriñamos su palabra, nos apartamos y en su secreto nosotros meditamos en su palabra y somos enseñados. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Dios de Israel? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre del Dios de Israel, el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol y la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice, basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios de rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca.
Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel nos atrae y somos disciplinados por Él, porque queremos sembrar bien, cosechar bien, y oramos rogando la guía de su hermoso Espíritu Santo, porque queremos orar como conviene, como es de su agrado. Nosotros nunca somos neutrales. Somos enseñados. Los ejércitos del Dios de Israel alaben a su Señor. Somos soldados de las milicias de nuestro Dios. Nosotros ya estamos vestidos con la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros ya tenemos morada. El Dios de Israel es nuestra habitación, nuestra mansión por largos, largos días. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Él es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, y a Él clamamos y rogamos su buena voluntad en el presidente Milei. Toda autoridad por el Dios de Israel es establecida. Ha puesto al frente de Argentina al presidente Milei. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en él. El presidente Milei habló en conferencia de prensa de palomas, halcones, talibanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada talibán, en aquellos que son representados por los halcones, en aquellos que son representados por las palomas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Gildo, Isfrán, Quintela, Sáenz y Marocco. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad, en cada uno, en nuestros seres amados, en la familia de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada líder que invoca su nombre. El presidente Milei, Bukele, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Zelensky, Noboa, Paz, Kast, Mulino. Nosotros, sin cesar, nosotros perseveramos en oración, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y nosotros, sin cesar, andamos en pos de nuestro Dios. No nos apartamos ni a la izquierda ni a la derecha. Él nos enseña. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. En el día en que el Dios de Israel habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Dios de Israel cuando ofrecieron fuego extraño delante del Dios de Israel en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y el Dios de Israel habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón
para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Habló además el Dios de Israel a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre todos los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán. Yo soy el Dios de Israel. Y el Dios de Israel habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra del Dios de Israel, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600, que tenían la guarda del santuario.
Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail. Acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente. Delante del tabernáculo de reunión al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Dios de Israel, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Y el Dios de Israel dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo soy el Dios de Israel. Contó Moisés como el Dios de Israel le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres. De un mes arriba fueron 22.273. Luego habló el Dios de Israel a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos. Yo soy el Dios de Israel. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 ciclos conforme al ciclo del santuario.
Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Dios de Israel, según lo que el Dios de Israel había mandado a Moisés. Nosotros, sin cesar, oramos a nuestro Dios. Como somos enseñados, como leemos en su palabra, el Dios de Israel habla mucho de dinero y habla mucho de obediencia. Rogamos a nuestro Dios ser hallados fieles en cada recurso que Él nos confía. Rogamos su guía para administrar como es de su agrado nuestras finanzas. Agradecemos que todo el que pide recibe, y Él es la sabiduría de los siglos, y el que anda con sabios, sabio será. Nosotros a Él clamamos, nuestro consejero admirable, y pedimos su guía en las finanzas de cada uno. También rogamos a nuestro Dios su buena, agradable y perfecta voluntad respecto al presupuesto del año 2026. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la justicia federal, en la ley de emergencia en discapacidad, en la ley de financiamiento universitario. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la Libertad Avanza en toda la Argentina, en la Libertad Avanza en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Nosotros nos deleitamos en nuestro Dios y somos enseñados porque todo lo que aconteció tiene el valor de ejemplo para nosotros. Agradecemos a nuestro Dios que vemos lo que muchos quisieron ver y no vieron, y escuchamos lo que muchos quisieron oír y no oyeron. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres, y que somos enseñados por Él. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entrare, y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo:
cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo:
basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejen. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo.
Y les dijo: si se los dijere, no creerán. Y también si les preguntare, no me responderán, ni me soltarán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan, y ni aun Herodes, porque lo remitió a él a mí. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él.
Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, se burlaban de él acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea
estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y había consentido, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén
hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Agradecemos que el Dios de Israel es Dios de vivos, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre, nuestro Padre que no muere, el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos sin cesar a nuestro Dios y rogamos su voluntad en el presidente Milei, su guía para el presidente Milei y cada líder que invoca su nombre. Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu, Trump, Bukele, Giorgia Meloni, entre otros. Nosotros solo confiamos en nuestro Dios y santificamos su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.